Bienvenidos al Club de la Suerte. La parte de abajo de una lata de galletas. Le vamos a añadir unas patitas que vamos a hacer con unos tubos de cartón. Para darle mayor firmeza vamos a añadir yeso, el típico que utilizan los pintores para tapar las grietas de la pared. Vamos a pegar las patitas con silicona caliente. Y vamos a hacer la mezcla de yeso y agua. Tiene que ser una mezcla ligera, no muy espesa. Vamos a reforzar los tubos añadiendo yeso al interior. Pues vamos a añadir yeso en la parte de abajo y la vamos a extender. Vamos a extenderlo bien, que no nos quede ningún orificio sin cubrir, y para darle un mejor acabado con una esponja húmeda vamos a alisar la superficie. Dejamos secar de un día a otro y ya podemos pintar. Yo voy a pintar con pintura a la tiza porque es una pintura que no necesita imprimación y se puede utilizar directamente en superficies no porosas como el metal. Otra alternativa sería utilizar una imprimación para metales y luego pintura acrílica. En el interior le he dado varias capas dejando secar muy bien entre capa y capa. En cambio en el exterior solo le he dado una capa porque luego lo vamos a cubrir con cordón. Para decorar voy a utilizar una servilleta de papel para decoupage. Vamos a retirar las dos capas blancas que no necesitamos y nos vamos a quedar con la capa donde están los dibujos. Vamos a recortar con la mano el motivo que queremos utilizar. Para ello nos vamos a ayudar de un pincel húmedo que nos va a servir de guía. Al recortarlo con las manos lo que hacemos es crear una pelusa en el borde que va a ayudar a que se integre y que no se noten los cortes. Para pegar la servilleta vamos a utilizar barniz poliuretano o si no pegamento para decoupage. Como la servilleta es muy finita se puede aplicar el producto directamente arriba. Lo que vamos a hacer es dar pinceladas del centro hacia afuera para eliminar las posibles burbujas y arrugas. Aprovechar y voy a barnizar toda la zona con el mismo barniz. Tenemos toda la lata barnizada, lo que vamos a hacer es decorarla con cordón. Esto es cordón de algodón de unos 6 milímetros. Lo podemos pegar con pegamento universal o con cola blanca. Lo que vamos a hacer es enrollar el cordón alrededor de las patitas.
Exterior también le he puesto una vuelta de este cordón. Ahora voy a utilizar un cordón más finito, de unos 5 milímetros, para forrar el exterior. Pegamos un trocito, lo aguantamos con una pinza y vamos aplicando el pegamento y vamos a ir dando vueltas con el cordón. Podéis ver cómo ha quedado completamente forrado el exterior de la lata. Ahora vamos a añadirle unas cintas para darle un mejor acabado. Lo que voy a hacer es pegarlas con cola blanca. Son cintas de tela de un color beige para hacer contraste con el color blanco del cordón. Y aplicar en la parte de abajo de las patas y en la parte de arriba y de abajo del lateral. Aparte también le he pegado unas rosas de yeso. Y así es como nos ha quedado esta bandejita que hemos hecho a partir de la parte de abajo de una lata de galletas. Si seguís este canal sabéis que he hecho varias manualidades de esta misma estética porque me estoy haciendo un conjunto para mi comedor y está quedando muy mono. Con estas mismas técnicas he decorado un bidón de plástico, una caja de fruta y una caja de cartón. Como podéis ver, queda un estilo muy fino pero nada recargado, así que podéis colocar estas piezas en cualquier rincón de vuestra casa. Os voy a dar una idea para reciclar la tapa de una lata de galletas. Lo que voy a hacer es pintarla. Lo voy a hacer con pintura a la tiza porque es una pintura que no necesita imprimación en superficies no porosas como el metal. Si no tenéis pintura a la tiza, le podéis dar primero imprimación para metal y luego pintar con pintura acrílica. Vamos a dar la primera capa con una esponja a toquecitos para que agarre mejor y las siguientes capas ya las podemos dar con pincel. Podemos dar tantas capas como sean necesarias. Eso sí, hay que dejar secar muy bien entre capa y capa. Una vez seco vamos a barnizar. Yo voy a barnizar con barniz poliuretano porque es un barniz que es tanto para interior como para exterior. Vamos a hacer dos orificios para poder colgar. En esos orificios le voy a poner alambre de aluminio. Lo insertamos por los orificios y doblamos las patitas para que quede agarrado. Ya tendríamos la base preparada. Ahora vamos a decorar un envase de plástico que va a ir en esta base. Aquí tengo el envase y como lo vamos a convertir en una maceta le voy a hacer unos orificios. Pero si lo queréis para otra cosa, pues entonces ya no sería necesario este paso. Voy a pintar este envase con pintura a la tiza porque es una pintura que no necesita imprimación y se puede
utilizar directamente en superficies como el plástico, aunque también podéis lijar antes para una mayor adhesión. Si no tenéis pintura a la tiza, pues aplicáis una imprimación como podría ser el gesso y luego ya podéis aplicar pintura acrílica. Para decorar este envase voy a utilizar unas flores que he hecho con moldes y yeso. El típico yeso que se utiliza para tapar grietas. Normalmente lo que hago es, cuando hago un proyecto con yeso, el yeso sobrante lo utilizo para rellenar estos moldes y así pues luego ya tengo figuritas para otras manualidades. Aquí tengo los moldes de silicona. Si os cuesta desmoldarlos, le podéis aplicar cualquier tipo de aceite, puede ser de bebé o de cocina. Ya tengo aquí los moldes secos de florecitas y voy a pegarlos en nuestro envase de plástico con silicona caliente. El yeso seca súper rápido, así que en 1 hora ya podéis tener perfectamente estas figuras hechas. Vamos a aplicar la silicona y vamos a retirar el excedente y vamos a hacer una composición con estas flores. Para que se integren mejor en el envase las vamos a pintar con la misma pintura. El color que estoy utilizando es rosa vintage. Una vez seco, lo que vamos a hacer es resaltar los relieves de las flores con la técnica del pincel seco. Aquí tengo un pincel, lo voy a descargar de pintura y solo voy a pintar lo que son los relieves de las flores y el borde. Ahora vamos a utilizar cemento blanco. Lo voy a utilizar para poder rellenar la tapa de la lata y poder sujetar el envase. Vamos a mezclar el cemento con agua. Por supuesto, también podríais utilizar yeso. Una masa fluida porque necesitamos que rellene toda la tapa. A ir dando golpecitos para que se autonivele. Vamos a rellenar toda la tapa y entonces colocamos el envase que hemos decorado. Así se va a sujetar. Poner un poquito de masa por dentro para que tenga más agarre. Una vez seco, podemos pintarlo con pintura a la tiza o pintura acrílica, pero este paso es opcional. Más que nada es para darle un mejor acabado. Aquí tengo un trozo de servilleta y le he quitado las 2 capas blancas y la estoy recortando con un pincel y las manos para que se adapte a la forma. Lo he colocado y ahora lo voy a pegar con barniz poliuretano. También podéis utilizar, por supuesto, pegamento para decoupage. Lo aplicamos del centro hacia afuera. Una vez hemos pegado la servilleta, aprovechamos este mismo barniz, que es tanto para interior como para exterior, para barnizar el resto de la pieza. Y aquí podéis ver cómo queda colgado. La verdad es que creo que es un proyecto muy bonito y muy fácil. Y sobre todo muy útil. Lo podemos utilizar para 1000 cosas, porque simplemente es un envase de plástico que podemos colocar en cualquier parte colgándolo. Yo, por supuesto, pues para mis plantitas. Ha llegado la primavera y tengo muchos hijuelos que tengo que colocar en macetas, pero vosotros lo podéis utilizar para lo que queráis. Dejadme ideas en comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te hayan gustado estas 2 ideas para transformar completamente
una lata de galletas. Si es así, me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales. También me puedes regalar un like y dejarme un bonito comentario. Y no olvides suscribirte. Solo tienes que darle al botón de suscripción y a la campanita, y ahí elegir que te lleguen todas las notificaciones. Si estás suscrito, igualmente comprueba que tienes activadas las notificaciones, no sea que se hayan desactivado. Nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!